En la piel. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Søren Kierkegaard. Me llevaron a un cuarto de paredes blancas donde había una mesa y 2 sillas. Me dejé caer en una de ellas y pocos minutos después entró una mujer delgada, con gafas bifocales de armazón rojo. Llevaba una bata blanca y un gafete que decía Doctora Susana Cuevas y el logotipo de la institución. Era mi tercera visita a ese hospital. La doctora comenzó a interrogarme. Tania, ¿por qué intentaste hacerte daño otra vez? Preguntó en un tono cálido. Porque me quiero morir, respondí. Necesitas ayuda y no abandonar tu tratamiento y no faltar a las terapias. ¿Y qué caso tiene? Estoy harta de lo mismo y mis ganas de desaparecer no se van. Volvimos a hablar de mis demonios. Los colocamos sobre la mesa por enésima vez y pasamos un par de horas hablando de mi juventud y de que tenía una vida por delante. Salí de ahí con las muñecas vendadas y una boleta que tenía que sellar en cada consulta con mi terapeuta. La historia de siempre. Gente queriéndome ayudar y yo que no me dejo. Vivo sola desde los 16 años en una casa de asistencia barata. La dueña es adicta a fumar marihuana y le vale un pepino lo que yo haga. Eso me gusta, que nadie me moleste ni cuestione mi conducta. Sobrevivo trabajando de mesera en un restaurante de la zona y con lo poco que gano me alcanza para pagar mi renta, medio comer y medio existir. Tengo pocos conocidos y un par de amigos, tan perdidos como yo. Siempre me he juntado con los rechazados y marginales, con aquellos que tengan más problemas que yo para que los míos no sobresalgan. Personas autodestructivas nos llaman. Consumo drogas a veces y otras alcohol. Tengo sexo con desconocidos y nunca me he enamorado. Me da por rasgarme la piel con cuchillos o navajas y por eso los médicos me canalizan con psiquiatras y terapeutas. No comprenden que es en mi piel en donde se quedó a vivir el monstruo. Por eso la corto y siento que la sangre que brota de mis heridas lava la suciedad que ahí ha quedado impregnada desde mi niñez. Mi padre abusó sexualmente de mí. A mí no me hizo daño, un extraño ni un delincuente. Quien me lastimó para siempre fue mi papá, el hombre que era mi héroe, el mismo que por las mañanas me cargaba sobre sus hombros para cortar manzanas del árbol del jardín y que por la noche se metía en mi cama y me tocaba. Cuando un padre lastima a un hijo de la manera que el mío lo hizo conmigo, las heridas son profundas y permanecen encima de la piel, en cada rincón por donde posó sus manos, que en lugar de protegerme, me profanaron. Ernesto Urueta es un reconocido ingeniero exitoso y respetado. Para disfrazar el monstruo que habita debajo de su piel, se vistió con un traje de lino y gafas de intelectual. Se limó las uñas y se puso zapatos de marca y camina erguido por la vida como si el mundo le perteneciera. Conoció a mi madre, Katia Bejarano, en una fiesta de la industria de la construcción. La cortejó un par de meses, la convirtió en su novia y antes del año de relación le propuso matrimonio. Para mi madre lo mejor que pudo haberle pasado fue conquistar el corazón de ese hombre distinguido y con tanto futuro. La prosperidad acompañó su matrimonio y mi nacimiento tuvo lugar en uno de los mejores hospitales de Tijuana. Primogénita, mujer y cubierta con sábanas de seda, me llamaron Tania, que significa princesa de gran belleza. Mis recuerdos de infancia estuvieron aniquilados durante muchos años. Mi mente los bloqueó en un acto de defensa después de aquellos acontecimientos. Pero un día, la caja de Pandora se abrió de la manera más insospechada y no hubo manera de recuperar la cordura. El dolor fue tan intenso que superó la fuerza de mi cuerpo físico y de la lucidez de mi mente. Literalmente me volví loca de dolor. De pronto, tuvo sentido mi conducta durante la infancia. La pasé castigada en el colegio por mi hiperactividad. Padecí de neurosis y pesadillas recurrentes y vómitos matinales. Las explicaciones de maestros y psicólogos eran que estaba muy consentida y que deberían ponerme más límites. Me daban pastillas para controlar mi hiperactividad y me ponían a dibujar. ¿Cómo sospechar que el causante de mis trastornos del sueño y de mis sudoraciones nocturnas era ese hombre intachable y pulcro que salía en las revistas de sociedad cada domingo? Mis 4 hermanos fueron naciendo uno a uno. Guillermo Zacarías,
Homero y Patricio. Hubo una diferencia de 2 años entre cada uno, pero yo seguía siendo la consentida de papá. Me compraba todo lo que yo quería, dulces, muñecas y ropa. Mi madre llegó a sentirse celosa de mí. El amor que mi padre me prodigaba tenía un precio, y el precio que tuve que pagar fue el silencio. Me amenazaba con dejarme de amar si yo le decía a mi madre o a mis hermanos lo que él hacía conmigo. Primero fueron simples caricias mientras me bañaba en la tina, introduciendo su dedo en mi parte. Caricias, toqueteos, frotaba su cosa contra mi parte, pero no me penetraba. Sin embargo, conforme pasaron los años, se fue atreviendo a hacer más cosas conmigo. A los 8 años me penetró por primera vez después de años de haberme obligado a tenerle sexo oral o a masturbarlo. Siempre buscaba oportunidades para quedarse solo en la casa conmigo. ¿Y quién podría sospechar que una hija esté en peligro al cuidado de su propio padre? ¿No se supone que un padre es quien protege y cuida a sus hijos de todo mal? La primera vez que me penetró fue doloroso y tuve un sangrado. Se lo dije a solas y me llevó con un médico a las afueras de la ciudad, que no recuerdo qué fue lo que me hizo. Solo llegan a mi mente imágenes difusas del rostro de ese galiano de dudosa procedencia. Comencé a padecer infecciones urinarias y otra vez vómitos matinales. Dejaba de comer por temporadas y comenzaron a decirme mis hermanos que era una caprichosa. Toda mi infancia mi madre se quejó de mi conducta y de mi rebeldía. El mecanismo de la mente humana es impredecible y poderoso, y esos recuerdos de abuso quedaron bloqueados por algunos años. Hasta esa tarde en que, sola en la sala y haciendo uso del control de la televisión, pasaba de un canal a otro buscando algún programa que llamara mi atención. De pronto, un documental sobre el abuso sexual en los niños apareció ante mis ojos, y las escenas que ahí se mostraban y lo que ahí decía provocó un shock en mí. Como una devastadora avalancha regresaron los recuerdos. Terminé de ver el programa con las manos sudorosas y temblando. Después subí a mi habitación, me dejé caer sobre la cama y lloré hasta quedarme dormida. Estaba segura. Mi padre había abusado de mí. ¿Cuándo dejó de hacerlo? Cuando entré a la pubertad, dejó de buscarme. Cuando mis senos empezaron a crecer y el vello apareció en mi pubis. Como si la relación entre nosotros se rompiera desde el momento en que comencé a crecer. Se alejó de mí un poco y después más, hasta tratarme como a mis demás hermanos, y pasé de ser la princesa consentida a un miembro más sentado sobre la mesa a la hora de la comida. ¿A quién decírselo? ¿Cómo se revela un secreto tan doloroso y sucio? ¿Sería mi voz de adolescente de 14 años escuchada? No fue así. Acudí a mi madre porque creí que el amor de ella sería incondicional y a ser su hija me creería. Pero me equivoqué. Me tachó de loca y de rebelde, de malagradecida, y me dijo que mi padre era una persona intachable y que dejara de decir esas cosas porque me metería en problemas a mi padre y a la familia entera. Me ordenó dejar de decir mentiras y me callé. Me encerré en mi silencio y me alejé poco a poco de mi familia. Comencé a frecuentar lugares distintos a ellos, barrios peligrosos, y a tener amistades de costumbres delictivas. Comencé a robar en las tiendas y en un par de ocasiones un policía me llevó hasta mi casa para denunciar mi conducta ante mis padres. El ser hija de Ernesto Urueta me hacía hasta cierto punto inmune a la justicia. Con un buen soborno todo se solucionaba. Cuando mi padre me preguntaba por qué hacía esas cosas, lo miraba fijamente, con odio, y él bajaba la vista y me decía que me fuera a mi cuarto. Mi madre se puso en mi contra y comenzó a convencer a papá de que me mandaran a un internado a los Estados Unidos. Entonces me escapé de mi casa. Tenía 16 años. Metí en la maleta todas las joyas de mi madre que pude, las vendí en el mercado negro y después me subí a un autobús rumbo a Cancún. Me cambié el nombre y realicé trabajos de todo tipo. Abandoné a mi familia, la escuela y mis raíces, intentando arrancar de la piel las inmorales caricias de mi padre y borrar de mi memoria el dolor de su abuso. Pero no ha sido posible. Dejó mi piel impregnada de cicatrices, de esas que no se ven pero que existen. Si rasgó con un cuchillo mi piel, las puedo ver. Son heridas sucias de las que brota pus y llanto.
La sangre las limpia. Por eso me corto, para lavarlas aunque me duela. El dolor está instalado en mi alma, es tan profundo que necesito un dolor más intenso que acalle, ese que permanece constante ahí donde mi padre lo colocó, sobre mi piel, en mis entrañas. Mi padre y su dinero me encontraron un año después. Una noche al regresar a mi cuarto en esa casa de asistencia, un lujoso auto estaba estacionado al frente del edificio. Al verme llegar, mi padre descendió del vehículo. Entre la penumbra lo reconocí y sentí que ese odio contenido se trepaba a mi cerebro y me le fui encima a golpes. Ernesto Urueta no se defendió. Me dejó golpear su pecho, su rostro y patearle las piernas. Después me dijo, perdóname, estaba enfermo. Mi padre siempre supo por qué abandoné mi hogar. Mi madre siguió en la negación y mi padre en el silencio. Prefirieron perder a su hija que perder su reputación. Aún no sé si mi madre algún día habló de esto con mi papá, pero su indiferencia me dejó en claro de qué lado se inclinó su criterio. Mi padre prefirió verme partir que enfrentar las consecuencias de sus actos, y eso también me dañó profundamente. Han pasado más de 12 años desde esa noche. Mi padre me pidió que volviera a casa y no acepté. Yo ya era mayor de edad y no pudo hacer nada. Mi madre le había pedido buscarme y llevarme de regreso. El silencio de mi madre se le transformó en cáncer y murió 2 años después de que mi padre me encontrara. No asistí a su funeral. Mi padre y sus secretos siguen allá en Tijuana. Mis hermanos regados por el mundo gastando el dinero de papá y viviendo como reyes. Yo soy la oveja negra de los Urueta Bejarano, la hija que arrastra la reputación familiar y la que no aparece en las fotografías ni asiste a las reuniones ni figura en sociedad. En la otra punta del país vivo sola y enfrentando mis demonios cada día. Me convertí en carne de diván, en visitante recurrente de las salas de urgencias en los hospitales de la zona, la que se corta la piel, la que se destruye de 1000 maneras, la que se quiere morir cada mañana y que recoge puñados de lástima por donde pasa. No sé qué pase conmigo. Tal vez algún día llegará a mi vida un terapeuta eficiente que dé en el clavo de mi padecimiento y me ayude. Tal vez un día perdonaré a mi padre, tal vez un día mi piel dejará de darme asco y podré verme en el espejo sin sentir náuseas. Seguiré asistiendo a terapia con el gramo de esperanza que me queda y quizás un día encuentre al profesional que me ayude a mirar hacia el frente y a dejar de retrocederme en mi pasado. Mientras tanto, seguiré escondiendo mi dolor en mis manías, bañándome 2 veces al día y rasgándome la piel, intentando limpiar la suciedad que mi padre derramó en mi cuerpo y en mi corazón de hija. No sé si lo perdonaré algún día, pero tenerlo lejos de mí me da paz. Desconozco si mi padre también fue abusado o qué detonó su conducta enferma, pero no quiero explicaciones. Lo que anhelo es dejar de sentir este dolor. Mañana es mi cumpleaños y con el cheque que mi padre me manda de regalo cada año compraré un pastel y colocaré 28 velas. Soplaré y pediré un deseo, que desaparezcan los demonios que caminan sobre mi piel. Amén.